En este video vamos a analizar la respuesta de Toro a una pregunta que le hicieron. Y la pregunta fue, ¿por qué Jesús no fue bautizado de niño? Y la respuesta de él fue, porque no había quien lo bautizara. ¿Eso es verdad o es mentira? Y eso es lo que vamos a analizar bíblicamente. Así que bienvenidos y acompáñenme hasta el final. Vamos a escuchar el video. Pregunta es, sí, la segunda. Ok, muy bien. Usted sabe bien que la palabra bautismo en hebreo significa bautismo o baptis. Excelente pregunta que hace este pastor, y vean ustedes cómo se queda sin palabras al final. Observen ustedes este video del sacerdote Luis Toro. Que las tres significan sumergir. Sumergir. La Iglesia Apostólica no parece que haya bautizado un bebé, tal vez un niño sí, porque los niños piensan, actúan, caminan, hablan, exigen, pero un bebé no tiene razón ni tiene tampoco decisión para decidir. La pregunta es esta. Si el bautismo significa sumergir, ¿de dónde sacaron ustedes los niños para bautizarlos? Niños no, porque los niños pueden bautizarse, los bebés para bautizarlos, si no tienen base bíblica. Con mucho gusto. La primera respuesta está en San Lucas, capítulo 1, versículo 40 en adelante. Ahí está la primera respuesta. Él me dice que donde está el texto bíblico, que Jesús no fue bautizado cuando niño, porque no existía quien lo bautizara, pues Juan tenía 6 meses de nacido y no había quien lo bautizara. El texto está en San Lucas 1, 40. Y entró en casa de Zacarías. El 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó con gran voz, y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Aquí dice que Isabel estaba embarazada cuando la Virgen María fue a visitarla. De modo que la Virgen María estaba embarazada ya. Y Isabel quedó llena del Espíritu Santo y el niño saltó en el vientre. El niño era Juan, el Bautista. Y se llama Bautista porque era el que comenzó a bautizar. Por eso se le llamaba Bautista. Y cuando la Virgen fue a visitar a su prima Santa Isabel, fue en el 6º mes. O sea, tenía 6 meses el niño de haber nacido. Cuando Jesús nació, era un bebé. No podía bautizar a Juan. Ahí está el texto. Bueno, ustedes escucharon la pregunta que le hicieron a Luis Toro. Y la pregunta fue, ¿por qué Jesús no fue bautizado de niño? Y la respuesta de él fue, porque no había quien lo bautizara. Ahora, ¿eso es verdad o es mentira? ¿Qué dice Lucas? Pues vamos a ir a la Biblia, porque el texto, la base que usa Luis es Lucas 1:39 al 42, que lo voy a leer de nuevo, y dice, y en aquellos días levantándose María, se fue aprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Ahora, para entender estos versículos necesitamos ir al contexto. El contexto es lo que se dijo antes y lo que se dice después de estos versículos. ¿Por qué estos versículos están ahí? Porque Luis dice que Jesús, cuando nació, Juan el Bautista apenas tenía 6 meses. Por eso es que no lo bautizó.
basándose en estos versículos donde Lucas relata la diferencia de edad entre Jesús y Juan el Bautista. Pero ¿eso será verdad o es mentira? ¿Lo dijo Lucas o no lo dijo? Pues vamos a ir al contexto. No voy a leer el pasaje entero, pero te voy a decir lo que dice Lucas. En primer lugar, Lucas dice que Juan el Bautista es el resultado de una oración contestada. Eso está en el versículo 13. Elizabeth era estéril. Por eso se pusieron a orar, a pedirle a Dios para que les diera un hijo. Y ahora Dios contesta esa oración, según el versículo 13. Después dice Lucas que Juan sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Eso fue lo que el ángel le dijo a su padre Zacarías. Eso está en el versículo 15. Luego Lucas dice que Juan nació para preparar el camino del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en el versículo 17. Ahora, Lucas dice que Zacarías quedó mudo por incrédulo, no creyó en lo que el ángel le estaba diciendo. Y el ángel le dijo que iba a hablar después que el niño naciera. Eso está en el versículo 20. Ahora, dice Lucas en el versículo 24 que Elizabeth ya estaba embarazada y que se había ocultado por 5 meses. ¿Por qué? ¿Por qué se sabe eso? Porque ahí fue cuando el ángel Gabriel fue enviado a María para revelarle que sería la madre de nuestro Señor Jesucristo, que llevaría el santo en su vientre. Entonces María le dice al ángel, ¿cómo va a ser eso? Yo nunca he conocido varón. En otras palabras, nunca he tenido relaciones sexuales. Y dice Lucas, pues que ella estaba ya comprometida a casarse con José. Y el ángel le dice, pues bueno, mira, eso va a ser fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien va a engendrar a Cristo en tu vientre, dice Lucas, y también Mateo lo dice. Eso está en el versículo 26 hasta el 32. Y el ángel le dijo a María, tu prima Elizabeth está embarazada y está en el 6º mes de embarazo. Eso está en el versículo 36. Entonces, cuando ya María estaba embarazada, dice Lucas, ella fue a visitar a su prima Elizabeth para ver su embarazo. Y cuando llegó, efectivamente, pues estaba embarazada. Y también fue pues para compartir lo que le había dicho el ángel. Por eso que cuando ella llega, saluda y el niño dice que saltó en el vientre de su madre, o sea, Juan, en el vientre de Elizabeth. Y ella fue llena del Espíritu Santo. Y Elizabeth le dice a María, bienaventurada eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y luego le dice, ¿cómo es que la madre de mi Señor viene a visitarme? Viene aquí a verme, reconociendo a Jesús como el Señor de señores. Después de ahí, bendita la que creyó, le dijo Elizabeth a María. Y luego María dice, Lucas, que empieza a entonar alabanzas, a exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, mi apreciado, después de ahí, dice Lucas que Juan nace y se regocijaron sus padres, sus vecinos y sus parientes, tal como el ángel lo había dicho. Eso lo puedes ver para cuando tengas tiempo de leer, o si estás ahí, toma tu Biblia, comienza a leer para que veas que lo dice la Biblia, no lo digo yo. Después de ahí, dice Lucas que le pusieron el nombre al niño cuando nació Juan y su padre no hablaba. Y entonces le preguntaron al padre que cómo se iba a llamar el niño, ya que su madre decía Juan, pues no había nadie de su pariente con ese nombre. Pidió una tabla, dice, y ahí escribió el nombre del niño y dijo Juan, y todos se maravillaron. Después de ahí dice que se abrió su boca y profetizó lo que el Señor Jesús
iba a ser en favor de la raza humana. Luego dice Lucas que también profetizó que Juan sería profeta y tal y como había dicho el ángel, que él sería un siervo de Dios, que él sería el que prepararía el camino de nuestro Señor Jesucristo para su ministerio en la tierra, lo que iba a hacer en favor del hombre. Y se cumplió exactamente lo que el ángel vino a revelar. Eso está en el versículo 76 al 79 y el de nuestro Señor Jesucristo de su ministerio en el versículo 67 hasta el 75. Y en el versículo 80 Juan dice Lucas que crecía y se fortalecía en el desierto hasta que comenzó su ministerio en Israel. Ahora te pregunto, ¿dónde dice Lucas que Jesús no fue bautizado de niño porque no había quien lo bautizara? Aquí no lo encontramos. Yo no lo encontré. ¿Ven cómo es fácil que alguien tome algunos versículos para decir que esto es la razón por la que Jesús no fue bautizado? Pero en realidad esos versículos del 39 al 42 nos relata lo que sucedió en la casa de Elizabeth cuando María llegó a visitarla. Pero no nos dice que Jesús no fue bautizado porque tenía apenas Juan 6 meses de haber nacido. Eso no existe. En la Biblia no vas a encontrar que Jesús no fue bautizado de niño porque no había quien lo bautizara. No existe. Ahora, yo te voy a decir qué era lo que existía en la época de Jesús. ¿Qué hacían pues con los niños, con los bebés? En Lucas capítulo 1, verso 59 dice, y aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban por el nombre de su padre Zacarías. Ahí fue donde estaban discutiendo por el nombre del niño, porque decían que Zacarías, pero la madre decía no, va a ser Juan. Pero ahí podemos encontrar que antes era la circuncisión de los bebés. Dice Lucas aquí que al octavo día fue llevado para ser circuncidado. Ahora, Jesús nació también. Eso está en el capítulo 2. También Lucas lo registra, su nacimiento, porque eso fue lo que el ángel reveló en el capítulo 1. De eso está hablando y no de que Jesús no fue bautizado de niño porque no había quien lo bautizara. Ahora, en el versículo 21 del capítulo 2, Lucas dice, y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, como fue llamado por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, o sea, de María, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Qué hicieron con nuestro Señor Jesucristo? Lo llevaron al templo para ser presentado. En el tiempo de Jesús eran circuncidados y eran presentados ante el Señor en el templo, pero no eran bautizados, eran presentados. Entonces, mi apreciado, ¿quién tiene la verdad? ¿La Biblia o lo que dice el hombre? Ahora vamos a ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al bautismo de nuestro Señor Jesucristo? Si es verdad que Él se bautizó de grande, porque no había quien lo bautizara de niño. Vamos a ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? San Mateo capítulo 3, verso 13 en adelante, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan le resistía o se oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió y le dijo, deja ahora, porque nos es preciso cumplir así toda justicia. Noten lo que dijo Jesús, nos es preciso cumplir toda justicia. Vamos a ver por qué. Entonces le dejó, o sea que Juan entonces se dio a bautizar a Jesús. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento.
Ahora, ¿por qué Jesús fue bautizado? ¿Fue porque era pecador o porque no había quien lo bautizara de niño? No fue porque no había quien lo bautizara de niño, tampoco porque hubiera cometido pecado. Jesús no cometió ningún pecado. Ahora, ¿por qué se bautizó entonces y para qué se bautizó? Según Mateo dice que Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Ahora, vamos a ver por qué es que Jesús vino a Juan al Jordán para ser bautizado por él. San Juan capítulo 1 del verso 31 al 32. Vamos a escuchar qué dice Juan en cuanto al bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y yo no le conocía, o sea, Juan a Jesús, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. En primer lugar, Juan dice, yo vine bautizando en agua para dar a conocer a Jesús a Israel. Luego Juan dice, y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. ¿Qué fue lo que vio Juan? Al Espíritu Santo descender sobre él como paloma. Ahora, ¿por qué es que él vio al Espíritu Santo y por qué Jesús vino a bautizarse a Juan? Pero vamos a ver si es verdad que Jesús no fue bautizado de niño porque no tenía quien lo bautizara. Vamos a ver, dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, este me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué dice Juan? Que el que lo mandó a bautizar le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es mi Hijo amado. Y Juan dice, y yo doy testimonio de que yo vi descender al Espíritu Santo sobre él. Es decir, mi apreciado y mi apreciada que me escuchas, amigo y amiga, que a Juan se le reveló de antemano que Jesús vendría a él al Jordán para recibir de él el bautismo. De tantos que venían a bautizarse a Juan, ¿cómo iba a identificar al Hijo de Dios, al Mesías prometido? Pues Dios le dio una señal y le reveló que la señal para identificar al Hijo de Dios es el Espíritu Santo descender sobre él, y se estaba cumpliendo. Entonces te pregunto, ¿Jesús no fue bautizado de niño porque no había quien lo bautizara? ¿O Jesús se bautizó en cumplimiento de lo que le había revelado Dios a Juan? La Biblia nos lo dice, Juan mismo lo dijo. Jesús fue a él para ser bautizado para que se cumpliera lo que le habían revelado a él. Ahora, dice Mateo que Juan se opuso a Jesús y le dijo, ¿cómo tú quieres que te bautice? Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. En San Juan capítulo 1, versículo 27 dice, Él es el que viniendo después de mí es antes de mí. En otras palabras, Jesús vino después de Juan para comenzar su ministerio, pero dice Juan, pero Él es antes que yo, o sea, hablando de la eternidad de Jesús como Dios todopoderoso. Ahora, dice Él, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Ahora tú puedes entender por qué Juan se opuso a bautizar a Jesús, porque él reconoció que era un vil pecador. Así como Pedro, cuando estaba delante de Jesús en la embarcación de la pesca milagrosa, le dijo a Jesús, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Pues así se sintió Juan delante del Dios Todopoderoso, delante del Dios Santo. Por eso le dijo, ¿por qué vienes a mí? ¿Cómo quieres que te bautice? Yo necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús le dijo, ¿te acuerdas en Mateo? Mira, deja las cosas así. Hagamos toda justicia. Cumplamos con lo que el Padre te ha revelado, con lo que las profecías dicen acerca de mí, hay que cumplirlo. Entonces, cuando Juan entendió lo que el Padre le había pedido que hiciera y lo que decía la profecía en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, dice que él se dio, bautizó a nuestro Señor Jesucristo
y se abrió el cielo y vino el Espíritu Santo sobre nuestro Señor Jesucristo. Y ahí Juan dijo, por fin se cumplió lo que se me reveló. Por eso es que él da testimonio. Y dice Juan también que Juan dio testimonio cuando vio a Jesucristo al siguiente día que andaba por ahí. Y Juan dijo en el versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo supo Juan que Jesús era el Cordero? Pues él ya sabía, porque había visto la señal que el Padre le había dado. Así que Jesús se bautizó en cumplimiento de lo revelado a Juan en cuanto a su bautismo. Ahora, también Jesús fue bautizado para ser ungido por el Espíritu Santo como había sido profetizado. Y vamos a ver que todo estaba profetizado antes que Jesús naciera y antes que Juan naciera. En Isaías vamos a ver qué decía Isaías acerca de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 61, verso 1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Isaías aquí estaba profetizando el ungimiento del Mesías. O sea, a la hora de que el Espíritu Santo llenaría con poder a Jesús para apartarlo especialmente a su obra en la tierra en favor de la raza humana. Ahora, ¿cómo sabemos que Isaías aquí estaba hablando del Mesías? Vamos a ver que Cristo mismo lo confirmó. En San Lucas capítulo 4, verso 14 en adelante dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y salió su fama por toda la tierra de alrededor. Y él enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró en el día sábado en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Jesús mismo confirmó aquí que la profecía tocante a él como Mesías se había cumplido. ¿Por qué? Porque en su bautismo el Espíritu Santo descendió sobre él y lo ungió. Y ahora Cristo Jesús dice, ahora se ha cumplido. ¿Por qué? Porque él estaba iniciando su ministerio en favor de los quebrantados, en favor de los encarcelados por Satanás, en favor de los viles pecadores, en favor de aquellos que anhelaban libertad de los demonios que los tenían ahí cautivos. Jesucristo dijo, se ha confirmado. ¿Por qué? Porque él ahora había iniciado su ministerio. Entonces, mi apreciado, Jesús fue ungido en el día de su bautismo. Hechos capítulo 10, versículo 37 y 38 dice así. Y Lucas otra vez nos dice, porque Lucas es el autor del libro de Hechos, dice, palabra que vosotros sabéis, fue publicada por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Aquí Lucas dice
que cómo es que Dios ungió a Jesús. Ustedes escucharon la palabra de Dios y se cumplió. Ahora dice Lucas aquí que Jesús, al ser ungido por Dios, hizo su labor en favor de los quebrantados, en favor de los que estaban dolidos por el pecado, aquellos que padecían enfermedades en la tierra. Y Lucas dice, porque Dios estaba con él. Mi apreciado que me escuchas, Jesús fue bautizado de grande porque no había quien lo bautizara de niño. ¿Eso es verdad? ¿O es que Toro es quien dice eso y usa a Lucas para decir lo que él dice? ¿O la Biblia nos dice que Jesús fue bautizado para cumplir lo revelado a Juan y lo que las profecías decían acerca de nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto que Jesús se bautizó en cumplimiento a lo que Dios le había revelado a Juan y lo que las profecías mesiánicas decían en cuanto al ungimiento de nuestro Señor Jesucristo y en cuanto a su ministerio en favor de la raza humana. Por eso es que Cristo se bautizó. Así que, mi apreciado y mi apreciada que me escuchas, hermano y hermana, la palabra de Dios es verdad, es clara, solo que el ser humano a veces la usa para decir o para apoyar sus doctrinas. Entonces le hace decir a la Biblia lo que nunca dijo. Pero lo que nosotros hemos visto aquí en cuanto al bautismo de nuestro Señor Jesucristo es lo que dice la Biblia, no es lo que yo he dicho por mi propia cuenta. Así que yo no te puedo convencer, porque yo no soy nadie para convencerte. Pero si crees verdaderamente en la palabra de Dios, pues la decisión es tuya, si creer en lo que dice la palabra de Dios o creer en lo que dice el líder religioso. La decisión es tuya. Pero antes de terminar con este video, no te olvides apoyarnos con tu like, con tu comentario aquí abajo, que me gustaría saber tu punto de vista, y también compartir nuestros videos en tus redes sociales para que otros sepan de las verdades de la palabra de nuestro Dios. Y si no te has suscrito, suscríbete solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse, activar la campanita de notificación para que usted sea el primero en ver el próximo video que vamos a subir. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que Dios haga prosperar todo lo que toque en tus manos durante esta semana. Hasta pronto.